Los delfines rosados se ubican en zonas, digamos, donde fue el conflicto muy agudizado, ¿no? Con el aumento de los cultivos de uso ilícito se incrementó la contaminación de los ecosistemas acuáticos con herbicidas, abonos, entre otros. Cualquier alteración mínima en los diferentes ecosistemas, de seguro pues estas especies no van a tener la capacidad de responder en un periodo de tiempo corto. Si no conservamos y preservamos lo que tenemos, para los hijos de nuestros hijos nunca van a conocer las cosas maravillosas que existen en este territorio. El fin del conflicto armado en Colombia deja al descubierto el gran potencial en biodiversidad de muchos territorios inexplorados. Científicos e investigadores descubren nuevas especies para la ciencia. Este es realmente un momento para redescubrir nuestro país. Al interior de la selva del departamento del Putumayo se encuentra el Parque Nacional Natural La Paya, un espacio de conservación propio de una de las especies más populares de nuestro país, el delfín de río. El Parque Nacional Natural La Paya se encuentra ubicado en el municipio de Leguízamo, en el departamento del Putumayo, entre las cuencas del río Putumayo y el río Caquetá. Tiene una extensión de 422.000 hectáreas, presenta un traslape territorial con la figura de resguardos indígenas del pueblo Siona, del pueblo Coreguaje, del pueblo Quichua, del pueblo Muruimuina. Protegida, por así decirlo, es un espacio tanto físico como cultural en el cual interactúan de una forma sostenible pueblos ancestrales o colonos y recursos naturales. Bueno, el Parque La Paya se caracteriza por estar ubicado en un bioma de selva húmeda tropical. Un comportamiento hídrico pues es como lo que permite digamos, la existencia de esta área protegida, la diversidad de fauna. Tenemos bosques inundables, bosques de tierra firme. Y acá donde estamos, que es el Caucayá, es un afluente del Putumayo. Sí, señor, un afluente de aguas negras, como tú lo ves, y que vimos dado su importancia, ¿no? O sea, es fundamental para esta especie, cumple un rol importante, como ves casi no hay tráfico de embarcaciones, como ves no hay pesca con redes, entonces son hábitats propicios para hacer criadero de estas especies. Recordemos que la vida se origina en el medio acuático, luego va a la tierra y obviamente los cetáceos o los delfines y ballenas han hecho el ciclo completo, ¿no? De volver y retornar a los ecosistemas acuáticos. Un delfín es un mamífero acuático totalmente adaptado para este medio. El espiráculo le ha migrado de esta posición a esta. Su dentadura la ha modificado. El delfín es una especie bastante importante para el Putumayo y para la Amazonía en general.
no solamente por la cosmovisión indígena que hay o el conocimiento cultural que hay asociado a esta especie, sino también porque en términos biológicos y ecológicos lo que la especie representa. Se podría decir que son indicadores de los ecosistemas, es decir, especies de este tipo que tienen unos requerimientos tan altos desde lo nutricional, desde lo ecológico, desde toda la crianza, digamos, de la especie, y puede ser utilizada o puede ser, digamos, un elemento que permita identificar el estado de los ecosistemas. Acá en el río Putumayo y Caucaya están 2 de las 5 especies que habitan en Sudamérica. Una es el bufeo, que es Inia geoffrensis, o delfín rosado, como comúnmente lo conocemos en el interior. Y lo otro es el delfín gris, o tucuxí, como lo conocen en Brasil, que es el delfín gris, Sotalia fluviatilis. Es mucho más pequeño, mide unos 50 y anda en grupos más numerosos que el delfín rosado o Inia geoffrensis. Perdóname, ¿qué es depredador tope? El depredador tope es el que está encima de la cadena alimenticia, como nosotros, los seres humanos, los grandes felinos en los ecosistemas terrestres, como el jaguar, entre otros. Y en el agua, los delfines, junto con los caimanes y las nutrias, son los que están arriba y se alimentan de todos los peces e incluso crustáceos que están debajo de estos. Los delfines se alimentan principalmente de peces, pero también ocasionalmente de algunos crustáceos e incluso tortuguillos. Donde estamos es la zona del planeta con el mayor número de especies de peces, más de 3.000 especies descritas hoy en día. Y el delfín se alimenta de gran número de ellas. Y entonces nos pregunta la gente, bueno, pero ¿qué beneficio trae que se alimenten de peces? Y el beneficio es impresionante. Dentro de esos peces hay diferentes especies y diferentes hábitos. Entonces, por ejemplo, en ríos donde los delfines han desaparecido, los peces que comúnmente se conocen como pirañas en esta parte del país o caribes en la Orinoquía, se han consumido a los peces de interés comercial. Los delfines cumplen un papel fundamental al alimentarse selectivamente de ciertas especies, y entre esos los caribes, entre esos las pirañas, que son peces que se alimentan de los alevinos o de peces juveniles de los de interés comercial. Navegamos por el río Caucayá, tributario del río Putumayo, para observar los delfines del río que habitan este ecosistema. Para estimar los tamaños poblacionales de delfines de río en las cuencas del Amazonas, lo que hacemos de manera convencional, tenemos esta metodología que es utilizando un compás, el distanciómetro que tú tienes y la georreferenciación de la información. Entonces lo que hacemos es dividir las plataformas en proa y en popa y considerar estribor y babor. Y cuando tenemos un avistamiento de delfín, registramos las distancias a la orilla. Por favor, Antonio, es tan amable. 23 metros. Y a la orilla babor, ¿cuánto Babor, te...? 20. Y la distancia al delfín, Al punto donde al punto donde lo observamos. 74 metros. Y Lía, por favor, nos das el ángulo del avistamiento, es tan amable. Hay 30 más o menos. 30 grados, sí, correcto. Esa información más el número de individuos son subidos a un software que nos permite calcular los delfines que no alcanzamos. Solamente vimos uno. Que no vimos, sí. Pero ocasionalmente hay delfines que no lo vemos en el ancho de banda, que están detrás, y esos son los delfines que no contamos y que el programa estadístico nos permite corregir para tener una estimación poblacional que se acerque a la realidad, ¿no?
¿Y la trayectoria de la embarcación tiene que ir siempre al centro del río? Al centro del río, en el caso de estos tributarios que tienen menos de 300 metros, va al centro del río a una velocidad como la llevamos de 10 a 14 kilómetros por hora. Ahora lo que estamos haciendo en áreas protegidas, así como el Parque La Paya, es utilizar también, conjunto a esto, la metodología de drones para poder estudiar comportamiento y poder tomar medidas de manejo de una forma mucho más rápida. Ahí, entonces lo colocamos a 25 metros, estaba acá. ¿Aquí? Ahí vuelve a salir. Entonces nos sirve para estudiar el comportamiento, el uso de hábitat, establecer la presencia de hembras con crías, lugares de importancia ecológica como las confluencias y como este humedal que tenemos acá de aguas negras, ¿no? Que actúa como un refugio para ellos, para las crías de los delfines y los juveniles que luego van al cauce principal del río Putumayo para conectarse con el Amazonas. El monitoreo de delfines que se realiza en los sitios de mayor presencia de estos cetáceos permite conocer las conductas individuales y grupales. Entonces aquí lo que vemos, Antonio, es cómo los delfines hacen un uso diferenciado de hábitat a través del uso de drones. Acá podemos ver que están en una confluencia, vemos los individuos cómo están cazando, los peces que están saliendo del lago estimulados porque está bajando el nivel del agua y los delfines obviamente los esperan, ¿no? Están esperándolos. Sí. Estos ecosistemas o diferentes ecosistemas son muy importantes, dado que los peces utilizan también igual las lagunas para reproducirse, etcétera, pero también los canales principales para poder realizar sus migraciones. Y superada la etapa del río Cauca, acceden al río Putumayo. Sí. Ya cuando, digamos, los subadultos crecen y están en un estado ya de adultez, van, digamos, buscando nuevos lugares donde establecerse. Pero acá principalmente podemos ver la relación que hay directa del río Cauca y los ecosistemas de humedal fundamentales para esto. En este caso, el humedal del limón. Las actividades que están realizando en este caso es cazar. Entonces vemos como el grupo va rodeando los cardúmenes de peces y ahí se están alimentando. ¿Y los avistamientos se pueden dar más en qué momentos del día? Generalmente en la mañana y al final de la tarde también. Entonces, digamos, ¿Son las horas de alimentarse? Son las horas de alimentarse que se asocian principalmente a los desplazamientos de los peces. En cuanto en Leguízamo al conflicto armado, uno a veces desprevenidamente se encontraba con ellos y pues por ley les tocaba colaborarles porque ellos venían y le decían a uno, bueno, o nos ayuda o nos ayuda. Entonces tocaba compartir. Y cuando llegaban los otros, ahí era el problema. Si le ayudaba al uno o le ayudaba al otro, a todo tiro era malo. Entonces uno tenía que estar ni para allá ni para acá, ni con esto ni con los otros. Nosotros vamos por acá. Principalmente los delfines rosados se ubican en zonas, digamos, donde fue el conflicto muy agudizado, ¿no? En términos de la Amazonía y la Orinoquía. En el Putumayo, por ejemplo, con el aumento de los cultivos de uso ilícito, se incrementó la contaminación de los ecosistemas acuáticos con herbicidas, abonos, entre otros. Pero después, el tema del ingreso de la minería ilegal genera otro tipo de amenaza hacia los delfines, una amenaza silenciosa que es la concentración de mercurio total en sus tejidos y obviamente con repercusiones en términos de disminuir números poblacionales o generar procesos como los vemos de malformaciones en algunos casos en humanos. Dando gracias a Dios ya se ha hecho las bases con los grupos al margen de la ley. Gracias a la salida de los grupos armados y la disminución importante de los cultivos ilegales en el Putumayo, la situación para los delfines y otras especies del río ha mejorado. Sin embargo, ahora se presentan nuevas amenazas
como la pesca comercial indiscriminada y la minería ilegal. Federico, después de este maravilloso avistamiento que hemos tenido del delfín rosado, no me queda otro remedio que preguntarte cuáles son las amenazas que rodean a esta especie. Son dos amenazas muy graves. Uno es el tema del cambio climático, que disminuye la oferta de presas como los peces y los niveles del agua que cambian drásticamente. El tema es que la Amazonía puede ser más sensible, ¿sí?, a esos cambios, a ese cambio climático. Cualquier alteración mínima en los diferentes ecosistemas, de seguro pues estas especies no van a tener la capacidad de responder en un periodo de tiempo corto, que es la forma en que se están presentando los cambios del clima. Entonces pues ahí también digamos que hay como muchos retos de parte de toda la ciudadanía en general de poder ayudar a cuidar o contribuir desde diferentes lugares este tipo de ecosistemas o este tipo de biomas para la pervivencia de especies importantes como el delfín y de otras especies representativas. Y otro tema son las hidroeléctricas de los países vecinos acá, ¿no? Ecuador acabó de inaugurar una hidroeléctrica, Perú, Brasil planean más de 155 hidroeléctricas. Entonces, lo que vamos a ver es que los delfines del río, que están vulnerables de acuerdo a la legislación colombiana, pues van a subir en su categoría de amenaza dado estos factores. Son especies migratorias que utilizan toda la cuenca. Lo que hemos podido determinar a través del programa de conservación de delfines del río de Sudamérica es en más de los 28.000 kilómetros de río que hemos navegado en 28 expediciones, han sido 45.000 individuos. Y ahorita el grupo de especialistas de la IUCN piensa recategorizar la especie a una condición críticamente amenazada. La relación del hombre con los delfines también se ha construido desde los mitos y leyendas de los pueblos ancestrales. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación a través de las voces de los abuelos. La comunidad Muruy de Tucunare en relación con los delfines hacen parte de la vida cotidiana de nosotros. Por eso nosotros los cuidamos para que ellos también nos cuiden. Otros ya más ticunas, más cocamas o yaguas lo ven como otra persona más. O sea, es un mayor, es un pariente, tienen ciudades subacuáticas, son los principales, los delfines grises son los soldados de las ciudades subacuáticas, las nutrias también están las anacondas, están los caimanes, y en esas ciudades subacuáticas viven los delfines. Pero le tienen respeto y miedo en el sentido de que cuando hacen fiestas, principalmente con las jóvenes adolescentes, vienen los delfines, se transforman y se llevan a las mujeres más bonitas. Y esta leyenda o esta mitología se asocia al periodo de colonización. En una Semana Santa, el papá, como era un cacique, él se fue a su trabajo y pues se quedó trabajando y queda en la casa o en la maloca quedó el hermano y la hermana. Ahí quedaron y pues desafortunadamente ellos no pensaron en nada y se pusieron a hacer el amor entre los dos hermanos. En ese entonces llega el papá o el cacique y los encontró en eso y los castigó y los unió de una vez. Ahí quedaron pegados, ni para un lado ni para el otro, ahí quedaron pegados. Y el castigo que les dio es que para que ellos se despegaran, tenía que lanzarlos al agua para que pudieran despegarse.
y al lanzarlos al agua ellos se despegaban, pero entonces le dio de una vez el castigo que ellos no podían volver a salir a tierra. Entonces por eso es que ellos son personas, pero viven en ese medio. Entonces por eso es que nosotros, los Nguri, los cuidamos a ellos y entonces ellos también nos cuidan a nosotros y vivimos como un acuerdo. Entonces está dentro de la cosmogonía y esto, digamos, ha sido importante en términos de conservación de la especie porque la presión, digamos, no se da desde las comunidades étnicas, sino desde grupos poblacionales diferentes a las comunidades ancestrales que están en el territorio. El trabajo que ellos hacen en las aguas, ellos nos dan una indicación. Cuando comienzan a subir por el río, ya sabemos que el río va a aumentar. Y si comienzan a bajar en manadas o en cardúmenes, va a mermar el río. Cuando ellos van saltando, es porque el río va a crecer mucho y va a llover. Pero cuando ellos suben despacio, va a crecer muy poco, pero va a hacer sol. Entonces, eso es lo que nos están indicando, por eso hay que cuidarlo. Bueno, a nivel personal, lo que yo pueda quizás querer o proyectar, digamos, para diferentes especies, entre ellas es el delfín de río, es poder seguir contando, digamos, con la presencia de esta especie, con poblaciones sanas, con poblaciones pues abundantes, con buen recurso, que tengan unos ecosistemas sanos, porque si las demás especies pueden sobrevivir y tienen unos ecosistemas sanos, pues el humano también va a tener, digamos, diferentes beneficios de esos lugares. Van a ser lugares que van a brindar buen oxígeno, van a ser lugares que van a tener unas fuentes hídricas sanas, saludables, y finalmente pues los humanos también se van a ver beneficiados de eso. Una persona del común desde cualquier ciudad puede aportar, digamos, a la conservación de los delfines de río, digamos, los temas elementales, consumir menos energía, de tratar de buscar otros modelos de energía, porque la principal amenaza actual que tienen los delfines y la Amazonía es la construcción de hidroeléctricas, especialmente en Brasil y Perú. Si no conservamos y preservamos lo que tenemos, para los hijos de nuestros hijos nunca van a conocer las cosas maravillosas que existen en este territorio. Porque por eso es que nosotros preservamos el territorio, es con el objetivo de que las nuevas generaciones que están viniendo sean ellas las que también puedan conocer lo que nosotros conocimos. Los delfines, gracias a la empatía que generan, han jugado un papel importante en la identificación de las amenazas y han llamado la atención de diversas entidades. Son los verdaderos embajadores del río.